con la clase de hoy día, que es sobre el sistema nervioso y la parte de ojo. Ojo. Bien. Bien, la nomenclatura moderna es neurohistología, ¿no? Ya no es la histología del sistema nervioso, no. Histología, neurohistología. Vamos a ver entonces ese término, una visión global del tejido nervioso. Viene toda la masa, ¿no?, del tejido nervioso del cuerpo, formando un complejo sistema de comunicación neuronal. Entonces tiene tres funciones fundamentales del tejido nervioso: comunicación, excitabilidad, conductibilidad. Entonces, ¿cómo es la actividad del sistema nervioso? Frente a un estímulo, sea mecánico, químico, térmico, hay receptores de las células, puede ser de membrana o transmembrana, para recepcionar al impulso nervioso. Se recepciona el impulso nervioso y se da una respuesta sensitiva o puede ser motora. Sensitiva si es que es una terminación nerviosa, y motora si es una actividad, un movimiento. Esa es la actividad del sistema nervioso. Vamos a ver el ABP del sistema nervioso. ¿Qué cosa es ABP del sistema nervioso? ¿No? Aprendizaje basado en preguntas. Primera pregunta: ¿cuáles son las dos categorías del tubo neural que conforman las células controladoras y de soporte? ¿Recuerdan ustedes el tubo neural? Esto se formaba en la tercera semana de desarrollo, en ese proceso conocido como gastrulación. Entonces, ¿cuáles son las dos categorías del tubo neural que conforman las células controladoras? Las neuronas y las células de la glía, o células gliales, respectivamente. Tenemos las neuronas, diferentes neuronas, que vamos a ver de qué se trata estas neuronas, y las células de la glía. Tenemos la microglia, oligodendrocitos, tenemos los astrocitos, ¿no? Microglia, todos son células de la glía. Células de la glía. Entonces, controladoras, las neuronas. Soporte, la glía. ¿De qué estructura embrionaria se origina el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico? Indudablemente, el sistema nervioso central se desarrolla del tubo neural, el sistema nervioso periférico de las células de las crestas neurales, ¿no? Recuerdan esas células crestas neurales. ¿Y cuáles son los derivados de esas crestas neurales? Tenemos mayoría de los componentes sensoriales del sistema nervioso periférico, ganglios melanocitos de la piel, odontoblastos, células cromafines de la médula suprarrenal, células de adenoides, pías madre, de Schwann, etcétera, etcétera. Infinidad de derivados de las crestas neurales. Aquí tenemos el tubo neural. Con sus células en la parte dorsal de las crestas neurales, y de ahí comienzan a migrar a diferentes zonas del cuerpo para darle la estabilidad nerviosa necesaria para las funciones que cumplen esos órganos. Tenemos células electromeninges y tenemos neuronas ganglios craneales, cromafines de la médula y de la suprarrenal, células de Schwann, células capsulares, neuronas ganglios paraviscerales, las vísceras, neuronas de los ganglios paravertebrales, neuronas y glía de los ganglios espinales, melanoblastos y otros derivados. La neurona. ¿Cuáles son las partes principales de una neurona? Tenemos el ABCD. A, axones. B, botones sinápticos. C, cuerpo celular. D, dendritas. Así de simple. ABCD. Axones, botones, cuerpo celular, dendritas.
Ahí tenemos la neurona, los axones, ahí tienen el axón, esos son los botones terminales, eso de acá, el cuerpo celular, el cuerpo de la célula, y las dendritas, prolongaciones cortas, y no es que axón, prolongaciones largas. ¿Cuáles son las características en el cuerpo celular del pericardio? El pericardio viene a ser todo, ¿no? La célula prácticamente. Núcleo central prominente. Ahí está. Núcleo central prominente. Cuerpo de Nils. Toda esa parte de acá. Cuerpo de Nils. Ribosomas, basófilos y densos y red retículo endoplasmático rugosa intervienen en la síntesis proteica. Axón. El axón. El axón, protuberancia alargada que contiene abundantes canales iónicos, ¿no? Es el axón. Canales iónicos. Está conformado el citoesqueleto de las neuronas. Las neuronas tienen un citoesqueleto, así como todas las células tienen su citoesquelético, las neuronas tienen también su citoesquelético. Microtúbulos en el cuerpo, soma, dendritas y los axones. Neurofilamentos, fibras proteicas, espirales, participan en el desarrollo y regeneración de las fibras nerviosas. Degeneran estos neurofilamentos en la enfermedad de Alzheimer. Y luego tenemos los microfilamentos de actina, al igual que las fibras musculares, se hallan en la punta de los axones en crecimiento. ¿Qué tenemos? Estos son los microtúbulos o neurotúbulos con moléculas de tubulina, filamentos intermedios o neurofilamentos, de acá, y microfilamentos con moléculas de actina. Todo eso conforman pues la estructura, el citoesqueleto de la neurona. Microtúbulos, neurofilamentos y microfilamentos. ¿Cuáles son los cuerpos de inclusión en las neuronas? Las neuronas tienen un cuerpo de inclusión. Glándulos de lipofucina, que son cuerpos residuales derivados de los lisosomas en el citoplasma, que se acumulan con la edad, Neuromelanina, en neuronas de la sustancia negra, que desaparece en la enfermedad de Parkinson. Esta es la sustancia negra de la neurona. En el cuerpo de Lewy, inclusión eosinofílica, está la inclusión eosinofílica, intracitoplasmática, en la enfermedad de Parkinson. El cuerpo de Lewy, esta parte de acá. Estos son los cuerpos de inclusión en las neuronas. También el cuerpo de Hirano, esta parte de acá, inclusión intracitoplasmática, componente principal, actina, y se encuentran en el hipocampo de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿por qué los pacientes de enfermedad de Alzheimer van perdiendo la noción, espacio-tiempo, van perdiendo la memoria? Porque afecta el hipocampo. El hipocampo viene a ser el centro de la memoria. Pues aquí hay inclusiones intracitoplasmáticas, que es componente principal la actina, que no debe estar presente normalmente, ¿no? Pero en la enfermedad de Alzheimer aparece en el hipocampo. En general, ¿qué indica el tamaño del cuerpo de la neurona sobre su función? El tamaño del cuerpo celular se correlaciona pues, con la longitud del axón, la proximidad del efecto. Células grandes con axones largos pueden influir, por supuesto, en las actividades distantes, mientras que células pequeñas con axones cortos influyen en actividades locales. Es decir, los signos de axones pueden ser largos, ¿no? Dependiendo, ¿no? de la actividad, ¿no? a la distancia. En cuanto a las células son con células pequeñas con axones cortos, influyen en la actividad local cuando son muy cercanos o son vecinos. ¿En qué se diferencian los axones con las dendritas? Plasmitas. T de tamaño, R de ramificación, mielinización, T transporte bidireccional, protuberancia axonal A y segmento inicial. Las ramitas. Esa es la diferencia de los axones con las dendritas. Tamaño, ramificación, mielinización, transporte bidireccional, protuberancia axonal y segmento inicial. Algunas definiciones. Neurona unipolar. Presencia de una prolongación de gran tamaño que se divide en dos ramas. Ahí está.
una rama y otra rama. Ese es unipolar. ¿Dónde encontramos las neuronas sensoriales? En los ganglios nerviosos craneales, los nervios craneales. Bipolares, pequeñas y con dos prolongaciones principales, de tamaño similar, una dendrítica y otra axonal, donde encontramos epitelio olfatorio. Y multipolares, de gran tamaño y dotadas de numerosas prolongaciones dendríticas, por ejemplo, las neuronas motoras de Purkinje o las neuronas piramidales, ¿no? Bipolares, multipolares. ¿Cómo se clasifican las neuronas por la longitud del axón? Neuronas de Golgi tipo 1, poseen axones largos. Ejemplo, las células piramidales de Betz, de la corteza motora, del cerebro, tenemos largas. Neuronas de Golgi tipo 2 poseen axones cortos. Ejemplo, interneuronas, corteza cerebral y cerebelosa. Ahí tenemos célula de la corteza cerebelosa y esa es célula granulosa, también de la corteza cerebelosa. Neuronas tipo 2. Célula neuroglia. Tiene por función brindar apoyo físico y metabólico a las neuronas. Astrocitos forman parte de la macroglia. Astrocitos. Protoplasmático, sustancia gris, y fibrilar, sustancia blanca, ¿no? Este es un astrocito fibroso o fibrilar, ¿no? Y el otro es el protoplasmático, el fibrilar, y el otro es el protoplasmático. Ahí está, protoplasmático. Protoplasmático, ese es el fibroso o fibrilar. Oligodendrocitos también forman parte de la macroglia. Oligodendrocitos. Luego tenemos la microglia. Esta es la microglia, pequeñita. Esta de acá. Esta es la oligodendrocito. Las microglias son las únicas células de todo el sistema nervioso que no se forman del neuroepitelio, y se surgen de los monocitos. Ustedes saben lo que son monocitos. Y participan en la fagocitosis. O sea, son células derivadas del mesodermo. Luego tenemos las células ependimarias revistiendo las vesículas, los ventrículos laterales, ventrículo, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Célula de Schwann participa en la mielinización en el sistema nervioso periférico. Estas son las células de neuroglia. Función: brindar apoyo físico y metabólico a las neuronas. Células gliales, entonces. Contrasta la mielización del oligodendrocito con la mielización mediada por células de Schwann. Los oligodendrocitos participan en la mielización de las células, de las fibras nerviosas centrales, y las células de Schwann de las células nerviosas periféricas, de las fibras nerviosas periféricas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los oligodendrocitos mielinizan múltiples axones en el sistema nervioso central. Las células de Schwann mielinizan un solo axón en el sistema nervioso periférico. Tenemos, en el caso de la célula de Schwann, un solo sinergio axón, y ese es el caso de los oligodendrocitos 1, 2, 3. Múltiples axones en el sistema nervioso central y mediación un solo axón en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann. La mielina no es continua, tiene unos espacios, los nudos de Rambier. Las microglias son células pequeñas elongadas con núcleos cilíndricos, procesos dendríticos bipolares. ¿Cómo difieren estas células de otras células gliales? Pertenecen al sistema mononuclear fagocítico, o sea, tienen una actividad fagocítica y se originan en la médula ósea. Como les decía, no se forman del neuroepitelio, sino en la médula ósea. El resto de las células gliales se originan, ¿dónde? En el tubo neural. Y tenemos la microglia. ¿Qué otra característica presentan? En patologías aumentan en número y tamaño y son ayudados por monocitos y macrófagos. ¿Cuáles son las características histológicas de los oligodendrocitos? Núcleo pequeño con halo perinuclear y procesos dendríticos extensos. Actúan en el aislamiento eléctrico y la producción de mielina en el sistema nervioso central. Y se localizan pues en la sustancia gris
y blanca del sistema nervioso central. Ahí están, los oligodendrocitos. Núcleo pequeño, un halo perinuclear, ¿no? Un halo perinuclear, y procesos dendríticos extensos, largos, vemos acá, largos. Actúan en el aislamiento eléctrico y la producción de mielina en el nervioso central. Se organizan tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. ¿Cuáles son las características histológicas de las células ependimales? Ciliadas en determinadas regiones del encéfalo que ayudan a mover el líquido cefalorraquídeo. Células epiteliales cilíndricas arcuoides en forma de rosetas que irrigan las ventrículos cerebrales y luego el conducto central del ámbito espinal. Participan en la formación del plexo coroideo y en transporte del líquido cefalorraquídeo. Forman parte de la barrera hematoencefálica, ¿no? Las células ependimales o ependimarias. Ahí tenemos las células ependimales o ependimarias. Ahí tenemos acá. Y estos son muy importantes. Información de los plexocoroideos y en transporte de líquido cefalorraquídeo. Forman parte de la barrera hematoencefálica. Otras células pueden encontrarse entre las células ependimales. Tanicitos, agrupación de ependimocitos especializados, ¿no? Del octavo par, son células elongadas con procesos largos que conectan los ventrículos, parénquima cerebral y vasculatura, o sea, abundantes vasos sanguíneos. Estas células transportan también el líquido cefalorraquídeo a las neuronas en el hipotálamo. Tenemos los tanicitos, ¿no? Estas son las capas de células ependimarias, ¿no? De las uniones por medio de desmosomas, ¿no? Ahí están los tanicitos. Tanicito, 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 tanicito. Vasos sanguíneos, y es un astrocito, ¿no? Son las prolongaciones astrocíticas. Entonces, los tanicitos son agrupación de ependimocitos especializados, son células elongadas con procesos largos, que conectan los ventrículos parénquima cerebral y vasculatura. Esas células transportan líquido cefalorraquídeo a las neuronas del hipotálamo. ¿Dónde se encuentran los tanicitos? En el tercer ventrículo. ¿Cuáles son los principales tumores de las células de la neuroglia? O sea, los gliomas. Y lo tenemos los gliomas. Los astrocitomas y los gliomas. Los gliomas son sustancia blanca de los hemisferios cerebrales en las edades medias y avanzadas de la vida. Se van formando estos gliomas. Oligodendrogliomas, tumores benignos en adultos en los hemisferios cerebrales. Los oligodendrogliomas. Ependimomas benignos en el interior de los ventrículos. Ependimomas en el interior de los ventrículos. Aguanomas benignos en los nervios periféricos. Aguanomas. Meduloblastoma en el cerebelo, tumores infantiles. Tumoraciones en el cerebelo infantiles. Axón, ¿cómo se forma el axón? Surge del cuerpo celular y puede medir 1 metro o más, ¿no? Según sea, pues, el largo a donde tiene que llegar. El grosor se relaciona con la velocidad de conducción. A mayor grosor, menor velocidad, menor grosor, más velocidad. Algunos axones presentan grandes colaterales. El terminal pueden formar la arborización terminal. El montículo está desprovisto de ribosomas, microtúbulos y neurofilamentos. Contiene REL, retículo endoplasmático liso, y mitocondrias. Las células neurogliales forman una vaina de mielina alrededor de algunos axones. El axón, este es el cono axónico donde se va a formar el axón. Las flechas indican la dirección. Entonces, la arborización terminal, los botones terminales, tienen una vaina de mielina que no es continua, sino tienen nudos o nodos de Rambier. Generación de tejido nervioso. Las células nerviosas, o sea, las neuronas, no tienen capacidad de regeneración, no tienen actividad mitogénica, o sea, no se reproducen mitóticamente. Lo que sí se regenera es el cilindro G o axón.
Un corte transversal de los axones induce cambios en el soma, como en la cromatólisis. ¿Qué cosa es cromatólisis? Fragmentación de los gránulos de Nils con pérdida de la basofilia del citoplasma. Entonces, cromatólisis, fragmentación de los gránulos de Nils con pérdida de la basofilia del citoplasma. Y tenemos, ¿no?, la fragmentación de los gránulos de Nils. Se fragmentan. Pérdida de la basofilia del citoplasma. La degeneración del extremo distal del axón se le conoce como nombre de degeneración walleriana. El primero en hacer estas experiencias de regeneración axonal fue Waller, y ahí viene el nombre de degeneración walleriana. Entonces aquí en la parte distal, acá se ha producido justamente la injuria, ¿no?, de la fibra del axón. Normalmente llega pues aquí el músculo, pues aquí se produce la injuria en lugar. Entonces ya deja de llegar el impulso al músculo correspondiente. Entonces ese músculo que no recibe la información adecuada entra en un proceso degenerativo. Entonces supongamos que sea acá la lesión, ¿no?, entre una neurona normal, la lesión. Aquí tenemos el músculo normal, ¿no?, inervación músculo normal. De acá se produjo la lesión, ¿no?, la injuria. Entonces, los pocos cuerpos, después de 2 semanas de la lesión, pocos cuerpos de Nils, ¿no?, el núcleo periférico, entonces va produciéndose acá la formación de macrófagos, y entonces la fibra y vaina de mielina también empieza a degenerarse, se empieza a degenerar. Por lo tanto, este músculo, ven ustedes, se comienza a disminuir su grosor, ¿no?, entra a un proceso que se conoce como distrofia, ¿no?, distrofia. Entonces aquí vemos, después de 3 semanas, después de la lesión, el músculo está atrofiado, células de Schwann en proliferación, penetración de células de Schwann en el axón acá. 3 meses después de la lesión, regeneración neural satisfactoria, se ha regenerado, y luego también se ha regenerado el músculo, ¿no?, porque ya recibe información. Entonces, esa es la regeneración walleriana. Hay una regeneración neural insatisfactoria. ¿En qué consiste eso? Que comienza a crecer desorganizadamente el axón, ¿no?, y el músculo se atrofia y se forma un cordón de células de Schwann, ¿no? Acá no se forman cordones de Schwann. Entonces, la diferencia con respecto a una regeneración walleriana del sinergio axón. Este sistema nervioso central, la sustancia gris, formada por agregados de cuerpos de neuronas, dendritas y porciones no mielinizadas de axones y células gliales. Encéfalo, periferia del cerebro y cerebelo, corteza, y ganglios basales profundos. La médula, en la parte interna en forma de H, rodeada de sustancia blanca. Sustancia blanca, compuesta por fibras nerviosas mielinizadas, algunas no mielinizadas y neuroglias. Encéfalo, parte interna y rodeando los ganglios basales, y la médula periféricamente. Coloración blanca por abundancia de mielina que rodea pues, los axones. La corteza cerebral, 6 capas compuestas por neuronas. ¿Se encarga de qué? Aprendizaje, memoria, interacción sensorial, análisis de información, inicio de relaciones motoras. Corteza cerebral, 6 capas. Molecular, granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna, multiforme. Acá tenemos las 6 capas. Molecular. Granulosa externa. Piramidal externa. No será piramidales. Granulosa interna. Piramidal interna. Multiforme. 6 capas de la corteza cerebral. La HE, y tenemos las células piramidales. Las piramidales de la corteza cerebral. Tenemos una neurona,
Y en el cerebelo, la corteza cerebelosa tiene a su cargo el equilibrio, ¿no? El equilibrio, el tono, coordinaciones musculares. Presenta tres capas. Molecular, debajo de la pía madre, contiene células estelares, dendritas y células de Purkinje, células en canasta y axones. La capa de Purkinje, sus dendritas se proyectan a la capa molecular y sus axones mielinizados a la sustancia blanca. Granulosa consiste en células granulosas pequeñas y glomérulos. Lo tenemos. Esta zona de Purkinje, tremendas neuronas, Purkinje. Y estas acá son las granulosas y estas son las moleculares. El vélero espinal, estructura cilíndrica, alargada, aplanada en sentido anteroposterior, presenta dos zonas. Central, sustancia gris, hasta anterior o motora, posterior o sensitiva, hasta lateral o vegetativa, comisura central, epéndimo, donde circula el líquido céfalo. La sustancia blanca es periférica, axones mielinizados de neuronas motoras y sensitivas. Funciones, vía de conducción ascendente o sensitiva y centro del acto reflejo. Tenemos la forma de H, la sustancia gris, sustancia blanca periférica. La forma de H. Son hasta lateral, desde el cordón central, desde el surco medio, posterior, cordón posterior, desde anterior. Entonces tenemos el asta anterior, asta posterior. Típica, ¿no? La H. Sustancia gris. Y rodeando está la sustancia blanca. Y lo vemos mejor con una correlación de hidrato de plata, la H, sustancia gris, periféricamente la sustancia blanca. Sustancia gris, ahí lo tenemos. Y sustancia blanca que viene a ser justamente los cilindros de axones cortados transversalmente. Se organiza la corteza cerebral, tres capas: granulosa interna, célula de Purkinje media y capa molecular externa. Capa molecular, célula de Purkinje y capa granular. Sistema nervioso periférico, meninges, dura madre, capa densa más externa de las meninges, aracnoides, capa intermedia de las meninges, y la pía madre, la capa interna altamente vascular de la meninges. Está en contacto estrecho con el encéfalo. Tenemos cuero cabelludo, desde el cráneo, hueso del cráneo, ahí está la dura madre. Espacio subdural, membrana aracnoidea, vena, arteria, espacio subaracnoideo, pía madre más internamente. Y acá viene el cerebro. Dura madre perióstica de hueso, células osteoprogenitoras, fibroblastos y fibras colágenas. Dura madre meningia, a nivel de la meninges, fibroblastos, vasos sanguíneos pequeños. Y dura madre raquídea, a nivel de raquis, forma un tubo continuo del agujero occipital hasta el segundo segmento del sacro. Esa es la dura madre. La pía madre, muy vascularizada, procesos neurogliales, astrocitos, como una capa muy delgada, y se unen con firmeza a la cara interna de la pía madre. Es la fibroblastos modificados y aplanados. Vasos sanguíneos, por supuesto, rodeados por células gliales, macrófagos, células cebadas y linfocitos que ya conocen. Aracnoides, vascular, epitelio simple, plano, de origen mesenquimal, fibroblastos, fibras colágenas y algunas fibras elásticas. El espacio subaracnoideo, o subdural, esa parte de acá, el espacio de acá, es el espacio entre la aracnoide y la pía madre, contiene el SR, no tiene comunicación con el espacio subdural. En el espacio subdural no hay comunicación. El espacio entre la dura madre y aracnoides, pero no hay comunicación. Complejo coroideo, compuesto de pliegues de pía madre dentro de los ventrículos del cerebro. El SR 1436
mililitros por hora y reemplaza su volumen total 4 a 5 veces al día. Vestido por epitelio cúbico simple. Ustedes lo han visto cuando hemos revisado epitelios. Baña de líquido cefalorraquídeo los ventrículos del cerebro y el conducto central de la médula espinal. Ahí tenemos plexo coroideo. Entonces a nivel de los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Y este es a nivel del cuarto ventrículo. Estos son los plexos coroideos. Tejido mono cúbico. Terminaciones nerviosas, fibras que terminan en receptores sensoriales, son dendritas. Fibras con dimensiones motoras o secretoras son axones. Si son sensoriales, son dendritas. Si son motoras, axones. Son de tres tipos, en base al origen del estímulo. Exterosectores exhiben estímulo en la superficie corporal. Incluyen los sectores de calor, Ruffini, frío, Krauss, tacto, Meissner, presión, Pacini y dolor, terminaciones nerviosas libres. Tenemos los principales terminaciones nerviosas, de Merkel, terminaciones nerviosas peritriquiales, o sea, alrededor del folículo piloso. Por eso que cuando se jalan el pelo del cuero cabelludo, duele. ¿Por qué duele? Porque tiene justamente fibras peritriquiales, o sea, alrededor del folículo piloso. Este es el muscular, este cuerpo tendinoso de Golgi, de Krauss, de Ruffini, Meissner, Batter-Pacini. Luego tenemos interosectores del medio interno, que emiten sensaciones como el hambre, la sed o dolor visceral, vasos sanguíneos y vísceras. Interosectores. Dolores, males. Propios sectores, acciones del cuerpo, controla la respuesta de los músculos esqueléticos y tendones. Propios sectores, acciones del cuerpo que controlan la respuesta de los músculos esqueléticos y tendones. Genera un acto reflejo rápido. No llega hasta el cerebro, sino la respuesta es rápida a nivel de la médula. Este es el corpúsculo de Meissner, y lo tenemos debajo del estrato basal de la piel. Y este es el de Batter-Pacini, que se encuentra a nivel de la capa muscular de la submucosa. Principales neurocristopatías, o sea, trastornos de las crestas neurales. Defectos en la migración o la morfogénesis. Tenemos ahí enfermedad de Hirschsprung, un megacolon enorme congénito, falta de los plexos mientéricos, miren cómo crece la parte abdominal, defecto en la formación etérica autopulmonar, defecto en la cámara anterior del ojo, parahendido, displasia frontonasal, síndrome de Di-George, asociación. La asociación no es símbolo, sino son las iniciales de un conjunto de trastornos, por ejemplo, la asociación CHARF. C de coloboma. Coloboma viene a ser una comunicación. H, coloboma, trastornos del corazón. A, atresia de la coana, retardo, hipoplasia genital, y este viene a ser la parte de las estenosis del esófago. Wardenburg, albinismo parcial, sordera y mandíbula ancha. ¿Ven? Pelo medio blanquecino, pero una parte, no toda. Una parte. Sordera y mandíbula ancha. Tumores y defectos de proliferación, los feocromocitomas, que son tumores del tejido cromafín de la glándula suprarrenal. Neuroblastoma, tumor de la médula de la glándula suprarrenal. Carcinoma medular del tiroides, tumores carcinoides, tumores de las células enterocromafines del aparato digestivo.
neurofibromatosis, los neurofibromas, ¿no? Todo el cuerpo. Melanosis neurocutánea, o sea, nervios pigmentados, tremendo nervios. Múltiples congénitos. Albinismo, ausencia de pigmentación. Acá le sobra y acá le falta. Defecto tumoral se clasifican en, corresponde a nivel del cráneo, a nivel del cráneo, a nivel de la médula espinal. A nivel del cráneo incluye merencefalia, anencefalia, encefaloceles, variedades morfológicas orocraneales, merocrania, y según el contenido, encefalomeningocele, meningocele craneal, hidromeningocele. Y en lo que respecta a los espinales o media espinal, se denominan la espina bífida, incluyen la espina bífida común, oculta, perdón, espina bífida quística, mielosquisis. Y según el contenido, puede ser mielomeningocele o simplemente meningocele. Son los principales efectos del tubo. Este es normal. Esto es una merocrania, o sea, hay tejido nervioso, pero no está completo. Y ese es anencefálico, ausencia completa del sistema nervioso. No hay la bóveda craneana tampoco. ¿Y esto qué cosa es? Un meroencefálico. Mientras haya tejido, meroencefálico. No hay tejido, como en este caso, hay tejido nervioso, en este caso. ¿Dónde está? ¿Qué es anencefálico? ¿Ven? Ausencia completa de la masa cerebral. Pues sí tiene tronco cerebral. Faltan los hemisferios. Dice el tronco cerebral en la merocrania. Hay algo del cerebro desorganizado, por supuesto. Esto acá es mero o anencefalia, mero, ¿no es cierto? Este es un encéfalo completamente plano. No hay. Aparte de eso, hay otras malformaciones, como es el pabellón auricular, completamente anormal. Nariz plana, boca grande. Hidrocefalia, cuando se obstruye el conducto cerebral a nivel del mesencéfalo o acueducto de Sylvius, que se le llama. Este es una cráneo encefalocele, ¿no? Una tremenda bolsa. Se oculta la forma más leve de espina bífida, pequeña apertura en alguna o más de las vértebras, eso llama la atención. Cuando ustedes revisan una criatura y ven ahí un pelaje en ese nivel sacrococcio, hay que descartar la espina bífida oculta. No hay protrusión de meninges sin médula espinal. Hemos sacado pelitos. Han cerrado convenientemente los arcos vertebrales, ¿no? Están abiertos, pues fluye. Igual acá también, igual acá también. El meningocele es el mielomeningocele. Bien, eso es entonces lo que teníamos que ver del sistema nervioso. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. Entonces rápidamente le vamos a pasar la parte de la práctica, ¿no? Como ustedes comprenderán, no hay multimedia, entonces no se puede hacer la práctica, no se puede hacer la discusión de la práctica. Tenemos acá la primera lámina, que es un corte de médula, ¿no? La H se ve un poco oscuro, ¿no? Oscuro porque en realidad la coloración no ayuda. Mejor es la coloración argéntica, o sea, de nitrato de plata, ¿no? Es el mejor. De la parte hasta dorsal, hasta ventral, del canal ependimario. Aquí hay neuronas multipolares. Esta es la sustancia gris y esta es la sustancia blanca. Bien. En mayor momento están los axones, la glía, estas células de la glía, esos puntos oscuros. Estas son las neuronas, una neurona acá, otra neurona acá, dendritas y axones.
cuerpo de Nil se ve claramente acá, como unos gránulos, sustancia tigroide, se le conoce así. Neurona multipolar, este es el núcleo, nucleolo, cuerpo de Nil. Neuronas, están las neuronas, estas son los exoaxones, esta es la glía, estas células oscuritas que vemos acá, la glía. El cuerpo de Nil, núcleo, nucleolo, este es el axón. A nivel del cerebro, tenemos la neurona piramidal, tiene una forma muy característica, y siempre acompañando las células de la glía, células gliales. Neurópilo, que es el neurópilo, es la distancia entre una neurona y otra neurona, neurópilo. Una neurona y otra neurona. Neurona piramidal gigante de Betz, esta tremenda neurona piramidal. Y en el caso pues, del cerebelo tenemos la capa molecular externa, la neurona de Purkinje, la sustancia blanca, de la granulosa interna, de la sustancia gris. Tiene las 7 capas, molecular externa, esta de acá, es capa de Purkinje, y es de acá la capa granulosa interna. Entonces, molecular externa, Purkinje y granulosa interna. Están las células de Purkinje, granulosas, y de acá son moleculares. Bien delimitado. La capa molecular externa, neurona de Purkinje, la capa granulosa interna. Respecto a un ganglio nervioso, tenemos fibras nerviosas, son todas estas de acá, todas fibras nerviosas. Esta es la cápsula y estas son neuronas pseudomonopolares. Esta de acá. Y viene a ser justamente estas neuronas pseudomonopolares que son los encargados justamente de llevar la información. Estas son las neuronas pseudomonopolares. Presentan células satélite, esta de acá, el satélite, y es una fibra nerviosa. Nucleolo, citoplasma, núcleo, todo esto acá es el núcleo, el implemento de lipofucsina, células satélites. Los filetes nerviosos tienen, pues, se decoran como la vía, pues, el músculo, tiene acá su capita externa, el epineuro, tiene fibras nerviosas, cada fibra nerviosa tiene su eperineuro y termina en un epineuro. Epineuro es peri y fibras nerviosas. Es un paquete nervioso. Perineuro, fibras nerviosas, esta de acá, endoneuro. Tenemos las fibras nerviosas, los núcleos de la célula de Schwann, esta de acá, y son los que van a aplicar justamente, la mielina sobre las fibras nerviosas periféricas. Perineuro, endoneuro. Y luego los pulpejos. El dedo vamos a encontrar el copúsculo de Meissner, acá está, Meissner. Y el de Battey-Pacini lo encontramos un poquito más abajo, en la dermis. Battey-Pacini. Aumento, el copúsculo de Meissner, y estas células de Schwann modificadas, hay fibras nerviosas. Y Battey-Pacini, como una cebolla, el copúsculo de Battey-Pacini, su cápsula, las medidas concéntricas, fibroblastos, la fibra nerviosa amielínica.
En lo que respecta al ojo, tenemos acá la córnea, que tiene un epitelio anterior. La córnea tiene una lámina limitante anterior, esa parte de acá, esta laminita, o también se llama capa de Bowman. Luego tenemos todo esto, viene a ser la sustancia propia de la córnea, el estroma, todo esto, el estroma de la córnea. Y luego vamos a ver la lámina limitante posterior con su membrana de Descemet. Esclerótica, cotoides, retina. Cotoides, retina, esclerótica. La córnea, la esclerótica, esa parte de acá, la retina, la parte de acá, la retina, el iris y el cristalino. Eso sí se puede ver, ¿no? Esa parte no se pueden ver. Es normal. Esta es la esclerótica, el iris cristalino. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Bien. ¿Alguna pregunta? Hay que irse preparando, ya viene el examen. El examen va a ser presencial, teórico y práctico. Entonces tienen que cambiar sus métodos de copia. Bien, entonces tocaba, me dijo el doctor Ramírez, un seminario, no sé cuál es el seminario. ¿Quién le toca? Sí, pero sobre el grupo, a los grupos 3A y